Las paredes, pues muchas veces pues, son de piedra bueno, o muchas veces a las que son un poquito mejores, pues tienen la construcción en ladrillo, pero pues el ladrillo es ladrillo visto, sin, ladrillo visto, sí, sin y claro, como llueve y eso constantemente, el techo tendrá que ser un poco... pues los será techos, la parte más... los que tienen un poquito lo tienen un poquito mejor organizado, pues tienen una uralita o tienen Eso unos es tejados eso es lo de resina. mejor. Quedar con Sí. cartones y chapas tiene que haber Y también. chapas, claro. Normalmente, o sea, cuanto más subes por la montaña, Sí. las condiciones son peores. Y en las Claro. zonas de las comunas, un poco, o sea, yo trabajaba en la comuna nororiental. Entonces, en las zonas más bajas, pues más o menos se encuentran casas más o menos bien organizadas, ¿no? Y con sus cuartos, con sus piezas independientes y bien, ¿no? Y ya según te vas encaramando en la montaña, pues ya las condiciones son peores. Nosotros íbamos a las zonas más altas porque ellos tienen el acceso más difícil a los centros de salud. Entonces lo que nosotros hacíamos era desplazar el equipo en un coche. ¿Cuánto componíais el equipo? Íbamos una odontóloga y un auxiliar de odontología, llevaban su equipo. Algunas veces teníamos que cargarlo en una borrica, pues por lo menos para no cargar nosotros con todo el equipo, porque era bastante pesado, ¿no? La camilla. Dos médicos, porque con el refuerzo que mandábamos nosotros, o sea, el psicólogo, ahora que me vine yo, pues ya se quedaron sin psicólogo. Y médicos, había uno local y una médica que también era del programa, entonces pues hacían el refuerzo, ¿no? O sea, había más o menos seis personas nativas y dos agregados que llegabais españoles más o menos, para ayudarles en sus tareas. Sí. Eso está pagado por, claro, el programa e incluso también por allí, por Medellín o sea, vamos a ver, a nosotros nos pagaban aquí, el dinero lo ponía el INEN y nos pagaba pues a través del Instituto de la Juventud. Entonces, en este caso concreto de este programa, únicamente tenía el aporte del recurso humano. Pues a nosotros nos cedían, nosotros trabajábamos para la unidad y estábamos a su disposición, ¿no? En otro tipo de programas sí hay un aporte en efectivo, ¿no? Les dan unas cantidades para que desarrollen un proyecto, ponen sus condiciones. A lo mejor una de las condiciones es que contraten a personal español para llevarlo a cabo, o que si necesitan algún tipo de infraestructura o necesitan alguna cosa, que la tienen que adquirir a alguna empresa española. Pues a veces se ponen ese tipo de condiciones cuando se dan créditos o cuando... Sí, entonces vosotros llegabais allí, ¿teníais algún consultorio donde...? Nosotros nos instalábamos donde podíamos, donde se podía, llegabas a la comunidad, ¿no? Y normalmente ya había un sitio fijo. Nosotros tratábamos de que el sitio fuese siempre el mismo porque para la gente sepa, ¿no? Dónde tiene que acudir, ¿no? Intentábamos, dejábamos un cartel y decíamos, bueno, pues la próxima visita a este barrio, porque teníamos 12 barrios, entonces cada día íbamos a un barrio distinto. ¿Y cobrabais? No, nosotros los servicios que ofrecíamos eran gratuitos en esa zona. O sea, que cualquiera podía sacarse la muela sin costarle una peseta. Sí. Podía tener la consulta de un psicólogo o tener la atención médica sin costarle un duro. Sí, también iba una trabajadora social, una nutricionista, también había atención nutricional, sobre todo para los niños, porque pues hay un grado de un porcentaje de nutrición infantil muy fuerte. Y sí, en esas zonas la atención es gratuita. Sin embargo, por ejemplo, si bajaban a la unidad, aunque los precios eran populares, ahí todos los servicios tenían un coste. Porque no hay, o sea, y más en esas zonas no está pues el sistema de seguridad social tal y como funciona aquí, donde todo el mundo tiene derecho, pues allí no existe, ¿no? Entonces, pues si una mujer tiene que dar a luz, pues tiene que pagar. Si no tiene el dinero para pagarlo, pues tiene que hacerlo en la casa, ¿no? Y en las condiciones por ejemplo, en estos programas de educación, lo que se hace, por ejemplo, es formar matronas que están en la propia gente de la propia comunidad, que bueno, pues que se presta, que participa. O sea, eso es uno de los puntos básicos del programa nuestro. O sea, pues había 3 puntos básicos que eran la atención primaria, la educación en salud. Por ejemplo, formando a gente de la propia comunidad, o que estuviese preparada, por ejemplo, para atender algún tipo de emergencia, o al menos prestar esa primera ayuda, ¿no? Apoyo, o que tuviese unos centros de rehidratación, donde pues si había un caso de pérdida de líquidos, que tuviesen deshidratación, que tuviesen que supiesen preparar un suero, que supiesen gente de la comunidad que estuviese formada y que pudiese atender.
¿Cuál era el mayor problema con el que os encontráis vosotros? ¿Cuál era, qué es lo que más... ¿El problema? Sí, ¿cuál era la enfermedad general que presentaban? Por ejemplo, estos o sea, nosotros sobre todo trabajábamos con niños. Con niños y con las madres de los niños, ¿no? Bueno, sí. Nosotros íbamos a lo que llamaban hogares comunitarios. Una persona de la propia comunidad, en su casa, recibe a un grupo de una media de 15 niños, pues de la zona vecina, y bueno, tiene unas ayudas de un instituto de bienestar familiar colombiano para la alimentación. Entonces allí les dan lo que llamaban la media mañana, el almuerzo y lo que, o sea, vamos a ver, como si fuese el almuerzo, la comida y la merienda, sí, pues algo así, ¿no? Sí. Y bueno, pues allí estaban como en una especie, se pretendía que fuese como una especie de guardería, ¿no? Pero la persona que lo lleva es una persona de la comunidad, no es profesional, se le trata de dar una capacitación, pero siempre pues en la medida de... Pero siempre lo que se trata es que participe la gente de la comunidad, que ellos se responsabilicen y colaboren para salir adelante, ¿no? Claro. Entonces nosotros íbamos a esos hogares y lo que hacíamos era pues evaluar a los niños, sobre todo entonces trabajábamos con esta población, ¿no? De menores de 6, 7 años. A ver, los problemas más importantes, pues por ejemplo, muchas veces el maltrato, desde mi punto de vista, como psicólogo, el maltrato y las consecuencias que eso tiene. El maltrato es generalizado. Maltrato físico. Maltrato físico. Sí. Es una cosa que no es un fenómeno aislado, sino que está como enraizado, ¿no? en esa cultura, ¿no? Sobre todo pues el padre que muchas veces es bebedor y que pues la situación que se crea, el clima familiar está muchas veces muy deteriorado, ¿no? Sí, en una ciudad de 1.100.000 habitantes o más o menos, ¿el paro qué importancia tiene? ¿Qué índice de paro? ¿Quizás mucho? ¿El 50%? No, o sea si tú miras estadísticas y índices y estas cosas, es menor que aquí. De hecho, ellos no están en crisis como estamos nosotros. Es decir, ellos ahora mismo están creciendo y no hay el paro, no, pues hay paro, pero hay más paro aquí, ¿no? Hay más profesionales. ¿Y qué hace Pero hay mucha economía informal. Es decir, hay cantidad de gente que vive pues vendiendo cigarrillos en la calle o frutas, o no sé. O sea, hay mucha economía, pues eso, pero no, pues los índices de paro no son... Yo no sabría decirte, pero pues yo que sé, que estén a lo mejor como en un 10% o en un 12%, y aquí ¿cuánto estamos? ¿En el 20 o el 20? 20 y tanto por ciento, no sé qué también, sí. O sea que realmente el problema es que ya sea un problema étnico, ¿no? Es un problema de que lo trae la propia raza, a los chicos, ¿no? El pegar a los chicos. Pues las condiciones de vida, o sea, pues los salarios son muy bajos, o sea, un trabajador que gana un salario mínimo, que pues casi todo el mundo trabaja en esas condiciones, pues prácticamente no tiene ni para comer muchas veces. O con muchas dificultades, ¿no? Entonces las situaciones son muy difíciles y las condiciones en las que viven pues son muy duras. Y pues todo eso condiciona... ¿Cuál es la mayor penalidad que un psicólogo, Valdepiñero, ha podido ver en Medellín? La mayor penalidad, sí. ¿Cuál es el trato más denigrante, la imagen más escalofriante, la situación más inverosímil? ¿Cuál es? A ver... lo que más te haya causado sensación del pueblo colombiano? A ver, pues vamos a ver, por ejemplo, pues ver pegar a una mujer, por ejemplo, en la calle, pero de una manera... Es algo, no sé, como muy... exagerada, ¿no? Como muy violenta, ¿no? O por ejemplo... La gente reacciona, la gente cuando pasa esto, sale alguien a la defensa, sale esto... No, allí la gente vive con mucho miedo. La gente vive con mucho miedo. Y la gente procura no meterse, ¿no? en jaleos porque nunca sabe, ¿no? Y allí funciona mucho lo de la ley del silencio. ¿Y la policía qué tal? ¿Cómo está allí la policía? O sea, vamos a ver, mira, por ejemplo, para nosotros la policía, cuando tú ves a un policía allí, o sea, te parece está muy militarizada, ¿no?
Es difícil distinguir entre policía y un militar, sí. Porque parece que prácticamente es la misma cosa, ¿no? Hay mucha policía y mucho... Pues las calles parece que están tomadas, ¿no? Sí. Para nosotros es una cosa chocante, ¿no? A pesar de eso ocurren esos casos violentos, ¿no? De esto, ¿no? Hombre, está claro que no... A ver, hay zonas, por ejemplo, hay zonas... Tenemos que tener un policía a las espaldas de cada persona para que no haga ciertas cosas. Entonces, a pesar de tanta incidencia policial, pasan cosas estas, ¿no? O sea, que está claro que lo que es en las personas lo que tiene que... No porque se aumente policía va a minorar la delincuencia. A ver, la presencia de policía y del ejército en las calles es muy grande. Pues eso es algo que se ve, o por ejemplo, es muy frecuente que al pasar a cualquier establecimiento público o privado, o sales por la noche a tomarte una copa y en la puerta hay una persona que te requisa, ¿no? Por si llevas algún arma o alguna cosa. Pues eso es algo que una vez que luego, o sea, te acostumbras, pero al principio te resulta extraño, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y qué pasa, no? O sea, ¿por qué este señor se preocupa por si yo llevo...? Sí. Entonces, hay cosas así que llaman la atención, ¿no? Y que son muy... Y luego, por ejemplo, hay zonas, pues en estas zonas como más altas, ¿no? De la montaña, donde... Pues hay zonas donde la policía del ejército no llega porque pues hay grupos de autodefensa, milicias, hay muchas cosas de este tipo. ¿Quiere decirse grupos de barrios? Sí, grupos armados. Armados de autodefensa. Y allí eso es territorio, o sea, allí ellos son la ley, ¿no? O sea, en colaboración con la policía, o sea... No, en colaboración no, porque están en guerra, vamos. O sea, todo lo contrario de la policía. Lo que pasa es que la policía... a veces... No puede atajar la policía a veces... pues te cuentan cosas a veces hay muchos temas de corrupción o por ejemplo, hay una cosa que yo no sé, pues el tema del sicariato, por ejemplo. Pues dicen que son los propios, a veces no sé, son los propios policías los que les alquilan el arma a esos muchachos para delinquir o para... Claro. Entonces, son cosas que para nosotros... Que nos resulta extraño y muy confuso, sin embargo, allí pasa con una normalidad. Yo me acuerdo cuando íbamos ahí me decían, si tienes alguna vez algún problema, que pues que gracias a Dios no lo tuve, ¿no? Sí. Pero me decían, no te fíes de... Pues antes... no te fíes mucho de la policía, ¿no? Sí. Pues aquí uno tiene algún incidente o tiene cualquier tipo de cosa y parece un poco pues que hay, pues, uno tiene como la imagen esa de que la policía aquí más o menos nos quejamos de ciertas irregularidades a escala alta, no de la policía, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, el problema es que allí el policía es una persona que sale de una también, que no tiene una formación muy grande, entonces, que gana muy poquito dinero, que puede estar pasando casi necesidades, que puede tener problemas para darle de comer a sus hijos. Entonces, una persona que tiene un poco de poder. Por eso se habla mucho de los sobornos, de que si allí todo se soluciona, tú tienes algún problema, pues enseguida dice, bueno, a ver, ¿cuánto me va a costar solucionar esto? Y se resuelve. Pero la raíz de eso son las injusticias sociales y las condiciones en las que viven esa gente, que les lleva pues muchas veces a que tengan unos comportamientos, unas conductas que no sea del todo ética, ¿no? Y se dan esas cosas, ¿no? Esos sobornos, esas cosas, pues por dinero, muchas veces se hace lo que sea. ¿Has escuchado una canción de Juan Luis Guerra que dice algo así, acompáñeme civil al destacamento o solucionen de aquí, cómpreme el silencio, ¿no? Algo así. Sí, bueno, no sé, pero... Este hombre quiere dedicarle esa letra de esas canciones quizás a esos problemas. Sí, posiblemente en la República, ¿no? Porque en la República Dominicana sea también, pues a lo mejor hay cosas también de este tipo. Nos surge una pregunta y quisiéramos decirle a Fernando el cámara que haga un primer plano de esta esta cazadora no es de allí. No. Pero sin embargo esa pauta sí es de ahí. Esto es un recuerdo de... Es lo que queríamos mostrar a la cámara, si quieres ponte un poquito más frontal para... Bueno, esto es es decir, me lo regalaron allí pues una amiga allí. Pues un recuerdo. Un recuerdo. ¿Qué es el chitu dirán en realidad esto... en Vizcaya o aquí en Flauta, que realmente cómo se llama allí, qué nombre se le da y qué representa? O sea, ¿tiene algún
¿Algún emblema No, pues son, vamos a ver, son instrumentos musicales, que, pues de la, pues no